Bueno, aquí la cosa ya se empieza a poner muy interesante. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de soportes, resistencias y estructura de mercado. De forma simple, sin ponernos a dibujar un gráfico como si fuera un árbol de Navidad, ni tecnicismos, cortito y entendible. En los vídeos anteriores ya has aprendido qué es un gráfico, cómo leer una vela japonesa y hoy vamos a unir las piezas. ¿Por qué? Porque una vela japonesa no significa nada, pero cuando sabes dónde aparece, empieza a tener mucho sentido. El precio no se mueve porque sí, tiende a reaccionar una y otra vez en los mismos sitios. Estos sitios son zonas donde antes pasó algo importante. Ahí es donde entran los soportes y las resistencias. ¿Qué es un soporte? Un soporte es una zona donde el precio suele dejar de caer. Porque esa zona en el pasado hubo compras, hubo interés. El precio fue rechazado y suelen quedar órdenes pendientes. Hay que entender que no es una línea mágica, no es un precio exacto, no es un punto, sino que es una zona. Ahora, una resistencia es lo contrario. Es una zona donde el precio suele dejar de subir. Ahí antes hubo ventas, hubo rechazo, hubo miedo, hubo órdenes pendientes de venta. El mercado recuerda esas zonas y por eso reacciona cuando llegas a ellas. Ahora, los soportes y resistencias son zonas, no son líneas, no son precios exactos. Es muy importante saber esto si estás empezando, ¿vale? Soportes y resistencias no son líneas finas, son zonas. Quédate con eso. Cuantas más veces el precio ha reaccionado en una misma zona, más importante es esa zona. Por eso verás que el precio toca, rebota, vuelve, rompe y a veces cambia el rol. También hay que tener claro que la regla nos dice que cuando una resistencia es atravesada, luego se convierte en soporte. Quiere decir esto, que si rebota el precio varias veces y cae hacia abajo, luego la subida será una futura resistencia. Lo mismo pasa cuando las resistencias son rotas. Cuando una resistencia se sobrepasa, terminará siendo un soporte. Ahora, vamos a ir lo que para mí es clave a la hora de ver un gráfico, de entenderlo y de operar, que es la estructura de mercado. Es de lo más simple y para mí de lo más importante después de la gestión. Para entender de verdad una tendencia, tenemos que hablar de estructura de mercado. La estructura de mercado se basa en dos cosas súper simples, los máximos y los mínimos. En una tendencia alcista, el precio hace mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Mira, aquí vemos, este mínimo es más alto que el anterior y entre medias el precio hace un máximo más alto que el anterior. Eso ya nos está diciendo algo muy importante, que es una tendencia alcista. Y después de este mínimo, debería de ir a buscar un nuevo máximo por encima del anterior, siempre y cuando siga en la misma tendencia. Por eso lo habréis escuchado muchas veces, vete a favor de tendencia. Esto que nos está diciendo ya es algo súper importante, porque nos quiere decir que el mercado está fuerte y que va en una dirección. Ahora, ¿qué busca el precio en una tendencia? Cuando el mercado tiene esta estructura, lo más natural, como decíamos, es que se vaya a buscar un nuevo máximo, pero no va en línea recta y entonces va haciendo ese escalonado, que es lo que hacen los gráficos, siempre los ves escalonados, ¿vale? Ahora, los retrocesos no son malos, son necesarios. Es donde tú puedes volver a entrar más. Mira, te voy a enseñar un ejemplo de operativa natural y real, ¿vale? Aquí vemos en el gráfico. Esto es un ejemplo sencillo. Tenemos un mínimo más alto que el anterior y un máximo más alto que el anterior. Esto es una estructura alcista. El precio hace un máximo y luego retrocede, pero ese retroceso se queda por encima del mínimo anterior. Ese retroceso es donde buscamos ir en largo. Ahora, ¿dónde colocamos el stop loss? El stop loss, en este caso, siempre va a ir por debajo de ese mínimo anterior. Volvemos a lo mismo, no son céntimos. No tienes que ir a la línea justo, no, deja espacio. Deja espacio. ¿Qué es lo que estaremos buscando? Estamos buscando un nuevo máximo. Aquí no hay magia, no es adivinar. Es seguir la estructura de mercado. Con esto y una buena gestión ya tienes una operativa. Ahora, ¿qué pasa si la estructura se rompe? Si el precio rompe esa estructura, pues salimos y está. Si nos toca el stop loss, es un stop loss. Es una parte de las pérdidas del proceso. Es normal. ¿Vale? Así es el trading. Eso es el trading. Por eso, esto tiene sentido. Va a favor de la tendencia, respeta soportes y tiene una lógica clara. Ahora, en el siguiente vídeo
vamos a unir todo esto y te voy a enseñar cómo analizar un gráfico paso a paso, siguiendo siempre el mismo orden, sin improvisar, sin indicadores y sin humo. Suscríbete y sigue la serie en orden, porque el trading, la claridad es todo.